Check. Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis dans le 11e arrondissement et je vais demander aux gens de parler de leurs habitudes alimentaires. Alors c'est parti! Qu'est-ce que vous avez mangé depuis ce matin? Rien du tout. Parce que j'organise des cours de yoga et des expériences de transe conscientes, donc j'ai pas mangé avant, mais je mangerai après. Un smoothie ce matin et ce midi, une salade de lentilles avec des œufs pochés. Alors, une petite tartine de Nutella avec un bon café. Et puis ce midi, j'ai mangé des brocolis avec une salade verte assaisonnée avec de l'huile d'olive. Donc très light. Qu'est-ce que vous avez mangé dans la journée depuis que vous vous êtes réveillé? Ok, alors ce matin j'ai mangé du pain avec du beurre et du fromage et un café au lait. Et ce midi j'ai mangé dans un restaurant grec. Du coup j'ai mangé, c'était une genre de pita avec du taboulé, de la tapenade et du tzatziki. Voilà. Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui depuis que vous êtes debout? Bah là, on sort tout juste du restaurant Le PNY, donc on a mangé des gros hamburgers. De la très bonne viande. Et ce matin, pour le petit déjeuner? Pas vraiment petit déjeuner, on sort de soirée, donc on est rentré relativement tard et on n'a pas beaucoup mangé le matin. Si, il y avait le café quand même. Ouais, petit café. Le café, c'est tout. Quelles sont toutes les choses que vous avez mangées? Ok, alors du coup, ce matin, je n'ai pas mangé de petit déjeuner. Mais on est allé au marché aveyronnais à Bercy à Cours-Saint-Émilion et donc on a mangé des petits plats typiques de là-bas, aligots, saucisses, tout ça. Très sympa, je conseille. Super, vous avez dit que c'était où? À Cours-Saint-Émilion, dans le 12e. Ok, très bien. Alors vous avez mangé la même chose aussi, des plats aveyronnais? Que de l'aligot, que de l'aligot. Je n'ai rien mangé d'autre que de l'aligot. De toute la journée? De toute la journée, dès mon réveil. Et alors comme c'est pour les étrangers cette vidéo, peut-être les gens ne savent pas ce que c'est. Vous pouvez expliquer ce que c'est l'aligot? Quels sont les ingrédients de base? Okay. Donc moi c'est la première fois que j'en mangeais aujourd'hui, du coup je sais. C'est de la pomme de terre, du lait, de la crème et du fromage. Beaucoup de fromage, que du fromage. Et c'est sous quelle forme? C'est plutôt liquide? C'est comme de la purée quoi, avec des grumeaux. Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui depuis ce matin? Alors j'ai pris du coup un bol de muesli avec du lait d'avoine et une banane et un curry d'aubergine avec un banana bread. Alors j'ai mangé du taboulé libanais et du poulet rôti. Et Du pain grillé. Et du pain grillé. donc au petit déjeuner du pain grillé. Oui, exactement. Et alors le taboulé et le poulet rôti, c'était fait maison? Non, c'était pas fait maison. J'avais pas le temps. Vous l'avez mangé où? Ah, je l'ai mangé à la maison, mais c'était pas fait maison. C'était acheté à la boucherie, traiteur. Est-ce que c'est le genre de choses que vous mangez habituellement ou c'est exceptionnel? Non, c'est plutôt exceptionnel. D'habitude, je mange plus des trucs classiques, genre des pâtes, des trucs comme ça. Et ce que vous avez mangé aujourd'hui, est-ce que c'est dans vos habitudes ou c'est juste le dimanche ou juste le week-end? Plutôt dans mes habitudes. Vous mangez tous les jours des smoothies le matin? Ouais. Ok, et est-ce qu'il y a des choses que vous mangez tous les jours, à part les smoothies? Un aliment, par exemple du pain, ou un légume ou un fruit? Non, je pense pas. Comme fruit, ici, des bananes, je vous dirais, du coup. Et sinon, non, je pense pas. Je sais pas trop. Vous mangez tous les jours des bananes? Ouais. Plusieurs bananes dans la journée? Non, une seule. Les amis, vous aimez apprendre le français avec des vidéos comme sur... Vous recommandons le sponsor de cet épisode, Lingopie. Lingopie est une plateforme de streaming où vous pouvez regarder des films, des documentaires, des séries, toutes sortes de vidéos en français avec des sous-titres interactifs. C'est-à-dire que vous pouvez cliquer sur les mots que vous ne connaissez pas, en voir instantanément la traduction et les sauvegarder sur des flashcards pour les réviser plus tard.
En plus, si vous avez un compte Netflix, vous pouvez l'associer à votre compte Lingopie et regarder vos séries Netflix avec les sous-titres Lingopie. Ça vous tente? Alors passez par notre lien lingopie.com/easyfrench. Grâce à notre lien, vous bénéficierez d'une réduction de 55% sur l'abonnement annuel et de 70% sur l'abonnement à vie. Alors profitez-en! Bonsoir, bonsoir tout le monde, soyez bienvenus. Bonsoir Joseph, bonsoir Manuel, bonsoir Mariana, Vanessa. Alors, j'espère que vous allez super bien. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Mhm. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Vous avez passé une excellente journée. Comment s'est passée votre journée? C'est bien passé votre journée? Ça s'est bien passé votre journée? Pronom natif. Ah, ok. Alors, oui, ok. Alors, la dernière séance, on a vu quoi? On a vu le pronom i, le pronom on, n'est-ce pas? Et une séance précédente, avant une séance, on a vu les pronoms COI et le pronom COD, n'est-ce pas? Mhm. Voilà, parfait. Aujourd'hui, attention, aujourd'hui, on va travailler avec les quatre pronoms. D'accord? On va travailler avec les quatre pronoms. Hoy vamos a trabajar con los cuatro. D'accord? À la fois, les quatre à la fois. Oui, c'est ça. Alors, ok, tant mieux, tant mieux. Alors, aujourd'hui, attention, aujourd'hui, on va travailler avec les quatre pronoms à la fois, con los cuatro a la vez. D'accord? Alors, ne vous inquiétez pas parce que ce serait facile, vraiment. Les pronoms personnels compléments. D'accord? Ce sont les pronoms personnels compléments. Ou la double pronominalisation. Ou et les doubles pronoms. Les doubles pronoms. D'accord? Les doubles pronoms.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, on va regarder, d'accord? On va regarder et on va se souvenir. Vamos a recordar un poquito. Dans un premier temps, et la première partie, n'est-ce pas? Le, la, les ou L apostrophe. Le, la, les ou L apostrophe. Mhm. C'est parti. Le, la, les et l'apostrophe. Ce sont le pronom COD, n'est-ce pas? Le pronom COD, n'est-ce pas? Los pronombres compléments d'objet direct, los pronombres d'objeto directo. D'accord? Ce sont le pronom COD. Très bien. Par exemple, vous connaissez le professeur, n'est-ce pas? Vous connaissez le professeur. C'est direct, n'est-ce pas? Il n'y a pas une préposition entre le verbe et le complément, donc c'est direct. Oui, je le connais. Oh, pardon, oui, nous les connaissons, n'est-ce pas? Oui, nous les connaissons. Nous le connaissons. Nosotros lo conocemos. ¿Conocen al profesor? Sí, nosotros lo conocemos. D'accord? On va remplacer le professeur. C'est masculin singulier. Le professeur. Pas le professeur. Par exemple, au pluriel. Vous connaissez les professeurs. Vous connaissez les professeurs. La même réponse, oui. Et vous connaissez les professeurs? Oui. Nous les connaissons. Avec les pluriels, n'est-ce pas? Nosotros los conocemos. Les professeurs. Très bien. Nous les, oui, nous les connaissons. Nosotros los conocemos. Pas les professeurs. No los profesores, las profesoras. Les professeurs. Les professeurs. Les professeurs. ¿N'est-ce pas? Oui, nous les connaissons. Nosotros las conocemos. La même chose, n'est-ce pas? Mhm. Ce sont les pronoms C, O, D. La première partie. Deuxième partie. On a parlé aussi des pronoms COI. Le pronom COI. C'est pas le pronom complément d'objet indirect. Cette fois-ci, il y a une préposition entre le verbe et le complément. Par exemple, mais on va surtout s'intéresser à travailler lui et leur, n'est-ce pas? Lui et leur. Vous parlez au professeur au, attention, au, c'est l'article contracté a plus le. Habla, usted habla, usted le habla al profesor, le habla a él, ¿no? A él, au professeur. A plus le O, d'accord? A plus le O. Oui, nous lui parlons. Nosotros le hablamos. D'accord? Nous lui parlons. Pourquoi? Pourquoi lui? Parce que c'est masculin singulier, n'est-ce pas? A, le professeur. A, le habla a el profesor. Sí, nosotros le hablamos. D'accord? Lui, parce que c'est un pronom COI. OK. La dernière séance, on a vu le pronom on. Le pronom on. Vous faites des exercices, n'est-ce pas? Vous faites des exercices? Oui, nous en faisons. Nous en faisons des exercices, n'est-ce pas? Avec, ici, c'est les indéfinis. Les indéfinis. Il y avait euh, trois catégories, n'est-ce pas? Los indefinidos. ¿Ustedes hacen ejercicios? ¿Unos ejercicios? Sí, los hacemos. Nous en faisons. D'accord? Nous en faisons. El on remplace des exercices. Lui remplace au professeur. Le, la ou les et l'apostrophe remplace le complément d'objet direct. Le professeur, dans ces cas-là. Et finalement, le pronom i remplace un lieu, n'est-ce pas? Par exemple, vous restez dans la classe. Oui, nous y restons. D'accord? C'est comme un petit bilan, comme un pequeño resumen. D'accord? Petit bilan. 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 D'accord? Bilan. Bilan. C'est comme un petit bilan.
como un pequeño resumen de estas últimas dos sesiones. Voilà, como un petit bilan. ¿Hay preguntas, dudas? N'est-ce pas? On a vu le pronom COD, le pronom COI, le pronom on et le pronom I. ¿Pas de cuestión? Porque esto es bien importante? Porque ahora vamos a trabajar de dos en dos. Y si es posible con los cuatro a la vez. ¿D'accord? Les doubles pronoms, los dobles pronombres. Vamos a trabajar ya reemplazando en una frase y haciéndola mucho más corta. ¿Ok? ¿Se va? Manuel, ¿se va? Joseph, Mariela, Vanessa. ¿Pas de cuestión? ¿Me preguntas dudas? No. Non. D'accord. Très bien, Manuel. Ok. Mhm. Ok. Alors, on va essayer, on va regarder quelques exemples. Vamos a ver algunos ejemplos en principio. ¿D'accord? C'est parti. Alors, parfait. Répondre avec deux pronoms. Hay que responder ahora en este caso con dos pronombres, pero esta vez estamos trabajando con los cuatro a la vez. Alors, voyons quelques exemples. Vamos a ver algunos ejemplos importantes porque así van a ser todos los ejercicios. D'accord? Ok. Hay que hacer un análisis en cada situación. Il faut faire une analyse pour chaque situation. D'accord? Il faut faire une analyse pour chaque situation. Hay que hacer un análisis previo para cada situación. Ok. Alors, quelqu'un qui veut commencer avec le premier exercice, con el primer ejemplo, avec le premier exemple. Quelqu'un? ¿Alguien? Le premier exemple. Oui, Mariela. Répondre avec deux pronoms. Vamos a intentar responder pues con dos pronombres para hacerlo como que más eh, resumida la frase. Alors, quelqu'un. Manuel, Joseph, Mariela, Vanessa. Euh, Oui, merci Vanessa. les, les profs vous offrent quelques cours. Oh, oui, nous ont offert quelques-uns. Quelques-uns. Très bien, quelques-uns. Ujú. Voilà. Alors, vamos a ver qué reemplaza, por qué y demás. Le prof vous a offert, les a ustedes, vous. Por eso aquí está el vous. Ya no vamos a responder con el vous, ¿no es cierto? Porque me estoy dirigiendo a ustedes. Ah, entonces responderemos de mi lado, ¿no? Ah, él nos. Ok. Hay que ponerse en contexto para cada situación. Entonces va a ir como que del vous al no, ¿no? Porque les estoy preguntando a ustedes y pues ¿quién va a responder? Nosotros, digamos, ¿no? Entonces vamos a responder desde nous. Él nos ha, no, el profesor, le prof, vous a offert quelques cours. El profesor a ustedes, digamos, vous, les ha ofrecido algunas clases, algunos cursos. Sí, o podría ser no, depende, ¿no? Ils nous ont a offert quelques-uns, ¿no es cierto? Y aquí el on está reemplazando justamente el quelque court, porque no olvidemos que es algo indefinido, ¿de acuerdo? Para cada situación hay que hacer este análisis. Un, il nous en a offert quelques-uns. Nos ha ofrecido algunos, dice. Así sería, ¿no? Él nos ha ofrecido algunos. Y así también hablamos, ¿no? No repetimos lo que nos dice, sino, sí, nos ha ofrecido algunos. Ok, deuxième exemple. ¿Se entendió? Pero esta primera parte, el por qué, de dónde viene y todo eso. Oui, no.
Oui, ça va? No. Alors, on va continuar. Entonces aquí vemos dos pronombres, ¿no? Uno es le pronom COD, este está con el COD, y el otro es el pronom on, el que hemos visto la vez pasada, ¿no? COD plus on. Entonces ya reemplazan. Para evitar repetición, pues ya vamos a reemplazar. Ah, nos ha ofrecido algunos. Sí, podríamos decir eso. Ils nous ont offert quelques-uns. No olvidemos que el un, pues también trabaja con los indefinidos. Entonces, a eso se refiere con algunos. Quelques cours, algunos. Entonces, de ahí viene el un. Entonces, simplemente son reemplazos que se hacen, ¿ok? Vamos a continuar. Deux. Quelqu'un d'autre. On va laisser à la fin les questions. Vamos a dejar al final las preguntas. Deux. Deux. Tengo una pregunta. Oui. ¿No sería la uno la COI? Ah, Euh, en fait, ujú. Ah, oui, exactement. Sí, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué? Porque el verbo es offrir quelque chose a quelqu'un. Oui, c'est ça. Offrir quelque chose a quelqu'un. Y como es a nosotros, entonces ahí está, sí, a nosotros. Très bien, exactamente. Entonces, el a nosotros está con el vous, ¿no es cierto? Ujú, exactamente, c'est oui. C'est oui. Très bien, Manuel. Ujú, c'est ça. Porque la estructura es esta que está aquí a la derecha. Offrir quelque chose a quelqu'un. Regalar algo, perdón, sí, regalar algo a alguien, ¿no? Esa es la estructura. Entonces, ese a quelqu'un lo vuelve indirecto. Ujú, efectivo. Ahí está. Offrir quelque chose a quelqu'un. Ujú, offrir quelque chose a quelqu'un. Entonces, o sea, nos está ofreciendo algo a nosotros. Entonces, le prof vous a offert quelques cours. Oui, il nous en a offert quelques-uns. El detalle es que es excelente que él se haya identificado. ¿Por qué? Porque son iguales. ¿Es cierto? Son iguales. Ok, tal vez aquí una muy breve el pronombre. Alors, COI, COD. ¿De acuerdo? Así, súper resumido los pronombres. Los dos los voy a poner. ¿De acuerdo? Y nos vamos a dar cuenta que son iguales. Ok, ahí está. Primero, pues, como d'habitude, il, elle, nous, vous, il, elle. Très bien. Esta parte son los pronombres
Voilà, c'est ça, exacto. Le pronombre COD, COI, ¿no es cierto? Aquí están todos. Están iguales, ¿no? COD, COI. El detalle es que todos se van a se parecer, todos son casi iguales. Donde vamos a poner nuestro foco es acá, en la tercera persona. D'accord? La troisième personne du singulier et du pluriel. Voilà, ahí. Entonces, para il, le, el COD sería le ou el apóstrofe, la ou el apóstrofe. Par contre, COI, lui, sea femenino, sea masculino. Lui, toujours. Y el segundo sería il, elle, les, COD, COI, leur. Oui, c'est ça, exactement. Ujú, très bien. Entonces, estamos en este caso, ¿no? En este caso de COI, nu, o sea, son iguales. Aquí estamos, ¿no? Sea para el COD, COI son iguales. Nu, nu, vu, como estos también son iguales. Ok, donc ça va. Deuxième exemple, deuxième exemple. Segundo ejemplo. Deuxième exemple. Non, personne. Deuxième exemple, deuxième exemple, deuxième exemple, non. Ok. As-tu déposé Pierre et Zoé à l'aéroport? As-tu déposé Pierre et Zoé al aeropuerto? ¿No es cierto? Entonces vemos al principio que habla de dos personas y después vemos que habla de un lugar. Por eso es bien importante lo que hemos visto, ¿no? No. Entonces, lo veremos por así. Pierre al aeropuerto, ¿n'est-ce pas? Ok, Pierre al aeropuerto. Donc, no, c'est Paul qui les, es el directo, los al aeropuerto sería el lugar, lo que hemos visto la última vez. Y a déposé ce matin, ¿no? C'est Paul qui les y a déposés ce matin. Es Paul quien los ha llevado esta mañana, ¿no? Los ha llevado. ¿Dónde? Al aeropuerto. Y, ahí está, justamente por la I. ¿No es cierto? Ujú. Troisième exemple. Vous avez laissé les clés aux étudiants. Encore une fois, vous avez laissé les clés aux étudiants. Siempre va a haber por eso dos, ¿ok? Dos. Aquí sería el COD, ¿no es pas? Ujú. COD plus le pronom I. Le troisième exemple. Oui, les, nous les COI. C'est ça. Nous les leur avons laissé sur la table. No han dejado las llaves a los estudiantes, ¿no? Vous avez laissé les clés aux étudiants. Oui, nous les leur avons laissé sur la table. Nosotros o nosotras, depende, se los hemos dejado en la tabla, en la mesa sería, ¿no? Se los hemos dejado. ¿Qué cosa? Las llaves. ¿A quiénes? A los estudiantes. Nous les leur avons laissé sur la table. Se las hemos dejado. Ahí sería, ¿no? Se las hemos dejado. ¿A quiénes? A los estudiantes. ¿Qué cosa? Las llaves. D'accord? Quatrième exemple. Quatrième exemple. On va laisser oui, on va laisser à la fin les questions. D'accord? C'est oui, très bien. Alors, est-ce qu'elles ont donné la réponse au professeur? N'est-ce pas? ¿Han dado la respuesta al profesor? No. Ujú. No, elles ne la lui ont pas encore donnée. No se la dio. Ellas no se la, todavía no se la ha dado, ¿no? La réponse, la, COD, aquí, es la respuesta a quién, al profesor. Lui, le COI. Nuevamente estamos tras esa estructura, ¿no? COD, COI, como el anterior caso igual. COD, COI. Me olvidé marcar. Ujú. Ahí, pum, pum. Bueno.
Cinquième exemple. A-t-elle déjà mis les bougies sur le gâteau? Ella ya ha puesto las velas sobre el pastel, les bougies sur le gâteau. Nuevamente, les bougies sur le gâteau. Las velas sobre el pastel. Oui, elle les y a mises il y a 5 minutes. Las ha puesto, ¿no? Las ha puesto hace 5 minutos. Nuevamente, les bougies. Está reemplazando les bougies. C-O-I. Y el otro, el pronombre I, del lugar, sur le gâteau, ¿no es cierto? Como hemos visto siempre con un lugar. I. Et finalement, tu as parlé de ta decisión a tes parents. Has hablado de tu decisión a tus padres. Nuevamente acá, ¿no? De ta decisión sería on, ¿no es cierto? Le pronombre on de algo, le verbe précédé par la preposición de, ¿se acuerdan? Los verbos precedidos por la preposición de, on. Y a tes parents, a tus padres, y eso ya sería el COI, ¿no es cierto? À l'heure. Entonces sería, no, je ne, je ne vais certainement pas leur en parler. No tengo certeza de decírselos, de decírselo, sería, ¿no? ¿A quiénes? A mis padres. ¿Qué cosa? Mi decisión. D'accord? C'est OI. C'est OI y el otro, le pronom on. Voilà. Entonces, de esta forma, o sea, como está en la derecha, tenemos que responder. ¿Ok? De esta forma. Obviamente tenemos que hacer ese análisis, ¿no? Pero nos damos cuenta que estamos trabajando ya con los cuatro. Voilà. Ya de cuestión. Preguntas, dudas. Manuel, Joseph, Mariela, Ishara, Vanessa. Entonces, ¿se puede usar COD y COI en la misma respuesta? Y claro, como en este caso. ¿Vale? COD, COI. COD, COI. Pero ¿cómo sería la traducción? Por eso, sí. Sí, nosotros nos las... Sí. Ah, Uy, alors, vous avez laissé les clés aux étudiants. ¿Ustedes han dejado las llaves a los estudiantes? Sí, nos, nosotros se las habíamos dejado en la tabla. Sí, se las hemos dejado. Se las hemos dejado. Decimos así, ¿no? Se las hemos dejado. No hay que pensar tanto porque creo que va a complicar un poco la situación de traducir, pero solo tenemos que ver esta parte como que un poco mecánica. Ok, porque aquí, Pierre, dos personas, ok, el le, de C o D, pero depende, ¿no? Obviamente la estructura también hay que identificarla porque como la primera, ¿no? Como era a vous, a ustedes, entonces era offrir quelque chose a quelqu'un. Entonces en este caso sí, COI. El otro, oui, es que ils ont donné la réponse au professeur. Ellas han dado la respuesta al profesor. No, ellas no se la, no se la han dado todavía. Sí, por eso. El C es con el al profesor, el lui, y la réponse, la, ¿no es cierto? Ay, sí, es eso. es Se porque la hay dos di. verbos, ¿o no? En la pregunta. No, Es porque hay dos verbos en la pregunta, no, ¿no? no. Es les. Sí, es le passé composé. Vous avez laissé. Ah, sí. Vous avez laissé. Nosotros avons laissé. O sea, ahora otra importante cosa es que siempre hay que ponerse en contexto. Como la pregunta está formulada con vous, pues no voy a responder como vous. Como me están preguntando, entonces voy a responder del nous. O como no se están preguntando, voy a responder del nous. Lo mismo pasa aquí. Hemos ido del vous al nous. Y aquí del vous al nous nuevamente. O sea, esto es, una persona se dirige a ustedes y vamos a responder desde nuestro punto de vista a nosotros, ¿ok? Ujú, como en este caso.
la pregunta está formulada con el tú y pues voy a responder del yo, ¿no? Tu vas parler de ta décision à tes parents. Je ne vais certainement pas leur en parler. No tengo certeza, no voy a, ¿cómo sería acá? No voy a decírselos o hablárselos. ¿De qué? De mi decisión. ¿A quiénes? A mis padres. Ujú. Entonces, para cada situación tendría que ponerse en contexto con la situación. Ok. Oui, ça va? Non, Manuel, Mariela, Doute, Vanessa, Bishara, Joseph. Compliqué. Lo importante es que se vea, que sea algo evidente de dónde viene esto. ¿Ok? Por eso lo resalté aquí. El vous, pues al no. Y el quelques-uns, pues son los indefinidos, ¿no es cierto? Hay que saber las reglas también. Aquí, tu as déposé Pierre, Zoé. Como son dos personas, pues tiene que ser le, a menos que sea leur, ¿no es cierto? Ahí estamos ante esta situación, dice oui. Pero al aeropuerto será siempre y, pues, porque es un lugar, ¿no es cierto? Y, nuevamente, les clés, las llaves, según la estructura, es dejar algo a alguien, ¿no? Laisser quelque chose a quelqu'un, dejar algo a alguien. Ok, entonces dejar las llaves, les clés, aux étudiants, ahí ya viene con el COI, leur. Ujú, ujú. Siguiente, es que doné quelque chose a quelqu'un. Y mejor creo que voy a poner aquí las estructuras para que se entienda mejor. Aquí sería laisser quelque chose a quelqu'un. Dejar algo a alguien. Igual, utilizamos esa misma estructura nosotros. Voy a dejar mis llaves a mi hermano. Je vais laisser mes clés à mon frère. Igualito. No, o sea, es súper transparente. La próxima. Doné quelque chose a quelqu'un. Voy a dar, voy a dar mi coche a mi hermana. Je vais donner ma voiture a ma sœur. Igualito. Súper, súper transparente. A quelqu'un, ¿no es cierto? O sea, prácticamente son estructuras súper iguales a las cuales nos expresamos como hispanohablantes. ¿Ok? Por eso aquí en estas dos situaciones está el COI, porque es a quelqu'un. Y aquí está el lui y el leur. Incluso acá, el a quelqu'un sería el nous, pero el nous es igual. Hay que hacer todo el análisis, ¿no? El nous es igual en los dos casos, entonces no. Ok. Mettre, ahí, aquí sería mettre quelque chose, poner algo, poner algo, nada más. Poner algo. Voy a poner, je vais mettre mon portable sur la table. Voy a poner mi celular en la mesa o sobre la mesa. Je vais mettre mon portable sur la table. Voy a poner mi celular en la mesa. Igualito, ¿ok? O sea, son estructuras idénticas a las cuales utilizamos, ¿ok? Y la final, la última, uy, este es un poco diferente. No, igual. Sería parler, como les había dicho, ¿no? Parler de quelque chose a quelqu'un. Oui, a quelqu'un. O sea, hablar de algo a alguien. No voy a hablar, sí, así nos expresamos de la misma forma. Voy a hablar de mi proyecto de ingeniería a mis amigos. Je vais parler de mon projet d'ingénierie a mes amis. Igual hablamos idéntico, ¿ok? Parler de quelque chose a quelqu'un. O sea, hablar de algo a alguien. En este caso, hablar de mi decisión, de tu decisión, ¿no? Por eso dice de quelque chose, de algo. ¿A quién? A tes parents. Y por eso aquí está el COI. Aquí, a quelqu'un, COI. D'accord? Ujú. Oui. Ça va? On peut faire quelques exercices. Vamos a algunos ejercicios. Ah, Mm, oui, Manuel. Más o menos bueno, en la tercera sería identificar el quoi y el aquí, o sea, la cosa, bueno, el qué y el a quién.
sería la llave a los estudiantes. Las llaves. Las llaves para los estudiantes. Correcto. Exactamente. Las llaves. Quelque chose, algo, ¿no? A los estudiantes. Y Ujú. aquí estaría a quelqu'un, ¿no es cierto? El detalle ahora aquí, obviamente es algo bien importante esto, porque hay AUX, porque aquí AL apóstrofe, aquí hay A, aquí hay sur, aquí hay A. Bueno, las más evidentes serían las A, pues sea a l'aéroport, no, a tes parents. O sea, esta sería la más evidente, pero aquí son los artículos contraídos. Eso lo voy a poner aquí en el chat. Por ejemplo, lo he venido anotando, pero no hay problema, lo voy a volver a anotar. A plus le, o, ahí está. Estos son los artículos contraídos. Les articles contractés. A plus le, o. A plus le, o igual, solo que con una X a la final, y X a la fin. Entonces sería al y a los. Ok, hay otras que son invariables, como A plus el apóstrofe, a el apóstrofe, como a l'aéroport. Queda igualito, no hay problema. Y una última, A plus la, a la, no hay variación alguna tampoco ahí. Entonces es importante porque todas llevan a. Primera ronda de artículos contraídos. Hay otra segunda que sería con el de, visto que estamos hablando aquí de para el on, ¿verdad? Que siempre que todos los verbos precedidos por la preposición de te van a reemplazar con el on, el en. Entonces ahí también hay algo bien importante. De plus le sería du. Ahí está. De plus le du. O sea, sería del, ¿no? Pero está contraído, está como está oculto, digamos. De plus la. Este queda igual. De la. No hay problema alguno. Después viene de plus les. De los o de las. Y la contracción sería de. Solamente de. Ahí está. De plus les égale de. ¿Ok? Y finalmente de plus de el apóstrofe. De plus el apóstrofe. De plus el apóstrofe. Del apóstrofe. ¿De acuerdo? Entonces son esas cuatro contracciones que tenemos que saberlas así súper bien. O sea, esas ocho, ¿no? Cuatro con el A y cuatro con el D. Que para simplificar, solo hay dos. O sea, las más importantes. Las voy a poner con banderita de Francia. Hay A plus le o, A plus le o. Este no tiene sentido porque es lo mismo. A plus el apóstrofe, el apóstrofe, a la no tiene sentido tampoco. Esta que es muy importante. De plus le, du y el de la y el de. Esta, porque el de la va a seguir siendo de la, ¿no es cierto? No hay problema alguno. Y el del apóstrofe. Entonces solo hay cuatro bien importantes, o evidentes, o ocultas para que sepamos de dónde viene. El o, singulier, o pluriel, du et de. Voilà. C'est tout. Pas de question? Oui, ça va. Avec le double pronom. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios nuevamente con los dos. O sea, ya vamos a reemplazar dos cosas acá. Sea el COI, COD, el pronom on, pronom I. ¿Ça va? ¿Ok? ¿Para cuestión? Manuel, Duchara, Vanessa, Joseph, Mariela. Ok. Ok. Ahora, antes de pasar a ver algunos ejercicios, eh, me gustaría mostrarles una última precisión. Una última precisión. ¿Ok? Y con eso terminamos. Entonces, o sea, vemos aquí que hay un orden. Por eso los puse también ahí en rosado y en naranja. Rosado, naranja, rosado, naranja. Hay un orden, no es un poco arbitrario, ¿ok? Y sigue este orden, ¿ok? Es bien importante el orden. Bueno, no solo acá, sino en todo sentido. Ok, aquí vamos. Es este orden, no hay otra forma de poner alguna preposición en otro lugar, ¿ok? Es muy fácil esto de aprender. ¿Por qué? Porque aquí están todos. Esto, me, te, se, nu, vous, es el primero. O sea, siempre va a ir esto primero.
O sea, en el caso de reemplazarlo, ¿no? Este segundo, toda esta categoría son segundos. Estos son los COD, no olvidemos. COD. Aquí tenemos COI. Y después le pronom I y le pronom on. Ok. O sea, este es el orden. Primero va este, después va este, después va este, después va este y finalmente este. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? En el caso que tengamos que reemplazar alguno de estos, van a ir en este orden. Por ejemplo, va a ir la y después sí o sí Louis. O sea, no puede ir Louis la. ¿Ok? A eso voy. Primero va a ir la y Louis. No fue el caso. Tal vez fue nu, nui, nuzi. ¿No es cierto? Va en ese orden. O sea, no tenemos COD, no tenemos COI. ¿Ok? Pero hay un nu y hay un i. Entonces va a ir en ese orden. Nu al i. Obviamente, ¿no? Porque el primer lugar es este, el segundo, el tercero, el cuarto y quinto. ¿Se entiende esa última parte de lo que estoy hablando? Ok, no hay nada de estos, no hay primero, no hay segundo. Entonces va a ir Louis, pero si hay el on. Entonces va a ir Louis on. Ok, entonces Louis on. Ahí. ¿Se entiende? Lo que trato de decir es que tienen un orden y es este orden. O sea, no puede ir on Louis, no, nada que ver, no, no hacia atrás, sino todos hacia, pues a la derecha, ¿no? Siguiendo esa secuencia, digamos, ¿no? O sea, aquí digamos el te Louis, algo así. O sea, va a ir el te Louis, ¿ok? En el caso que sea a tú y, o sea, el te o el te apóstrofe y el Louis. En el caso de ir juntos, ¿no es cierto? Otro, por ejemplo, les ont, ¿no es cierto? Aquí liaison también. Les ont. COD, le, on. Obviamente eso se va a ver al reemplazo. Vamos a ver algunos ejemplos para que se entienda esta idea. Je donne mes documents au directeur. Yo doy, yo doy mis documentos al director. Je donne mes documents au directeur. Je les lui donne. Yo se los doy, sería, ¿no? Entonces, como vemos, aquí primero está el le y después el lui. Sigue ese orden, ¿ok? Je les lui donne. Yo se los doy. Vamos con el segundo ejemplo. Il n'y a pas de facture. No hay facturas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Del verbo y, ¿no es cierto? De facture y el on. Entonces está siguiendo esta misma secuencia. Il n'y en a pas. N'y en a pas. Ok, va del i al on. No hay, por eso, posibilidad de hacerlo al revés. Mm, Siempre va a seguir este orden, ¿ok? O sea, de izquierda a derecha. De droite, de gauche a droite. Oui, c'est ça. Esa parte última se entendió. O sea, es la secuencia, ¿no? Oui, no, complex. Oui. Ok, entonces esta tablita es muy importante. Ahí pueden tomarle una foto o algo para pues analizarla, hacer los ejercicios, porque aquí está todos los ejercicios, así de simple. D'accord? Ok. Mhm. Maintenant, on va travailler quelques exercices. Ahora vamos a algunos ejercicios. No olvidemos, estamos con los cuatro. Entonces, ça s'est bien passé. Ça se passera bien. D'accord? Ça va bien. Alors, comme d'habitude, on va apprendre le français en s'amusant. Voilà. Ok, alors, la première partie. O sea, alors, sí, podemos empezar. Quelqu'un qui veut lire. Esa es como que la práctica, ¿no? J'ai mis la lettre sur. Pucha, no sé qué pasó acá, pero hay un espacio. Atención, il y a un espace. Il y a. J'ai mis, par exemple, j'ai mis la lettre sur la table. ¿Ok? Entonces es importante ver la estructura. La lettre, una cosa, y sur la table, la otra. ¿Ok? Voilà. Quelqu'un. Et pourquoi? ¿Qué reemplaza? ¿Qué, etcétera? À vous, à vous.
¿No? ¿Difícil? He puesto la letra en la mesa, ¿no? He puesto la letra sobre la mesa. J'ai mis la lettre sur la table. Entonces, para resumirlo, ¿cómo podríamos decir? ¿No? Jelly. Ok. Et A, B, C, D. D. D, d'accord, ok. Vous êtes d'accord, les autres? Mariella, Joseph, merci Manuel, Duchara. Non. Oh, oh. Hmm. Ok, attention, c'est la lettre B. La letra B. Vamos a analizar el por qué. Alors, pourquoi? En principio, sí. En principio. Femenino. Oui, c'est ça, très bien, Manuel. En principio, el apóstrofe está reemplazando la carta, ¿no? Pero no vamos a poner, pues, aquí detrás del S, el apóstrofe está la, porque es la letra. Sur la table, pues es el lugar, la preposición del lugar, y, ¿no es cierto? Y ahora el pasado, y emise, pero como dijo Manuel, pues es femenino y se hace el acuerdo. Ok. Yo la puse ahí la puse. Je lis émise. Je lis émise. La puse ahí. O sea, algo mucho más simple, ¿no? Je lis émise. ¿De-acuerdo? Entonces hay que hacer ese análisis. Para todos. ¿Ok? Y nuevamente aquí están dos. El COD, ¿no es cierto? COD. Y aquí el pronombre I. Entonces estamos trabajando con los cuatro a la vez. Ahí está. Ahorita sale. Oye, COD, ¿no es cierto? La letra. Poner algo sobre algo, digamos, ¿no? Oui, c'est ça. Donc, lettre B. Ensuite. Después les voy a dar al final una práctica. Por favor, háganlas durante este fin de semana. Les voy a dar una práctica con estos mismos ejercicios, ¿ok? Ok. Deux. Tu demanderas son adresse à tes parents. Tu demanderas son adresse à tes parents. Entonces siempre va a haber dos. Si nos damos cuenta, siempre va a haber dos estructuras, ¿no? Aquí, tu demanderas son adresse à tes parents. ¿Ok? Así como hemos venido trabajando siempre. Y no olviden, pues, la estructura que les puse, ¿no? Esa como ese triángulo invertido, ¿no es cierto? Que nos da el orden en el cual van los pronombres. Primero estaban me, te, se, ¿no es cierto? Después estaban le COD, el apóstrofe, le. Después estaban los COI, lui, leur. Después estaba el pronombre y después finalmente el pronombre on. Ok. Es muy importante eso. Sí. Tu la Demandera. Très bien. Exactement. Bravo, Mariela. Oui, c'est ça. Bravo. Parfait. Alors, vamos a hacer un poco de análisis. O si puedes decirnos cómo has hecho, cómo deduciste que es el C. Ahí. Très bien. Mariela. Bueno, en ese caso, tú te mandas. Yo veo que es femenino en este caso, Oui, très bien. tomando la estructura de la triángulo invertido, donde dice que tenemos que manejar que la es anterior al le. Oui, exactamente ça. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Y como es la, son adresse. Femenino. A ses parents. A ellos. Y es A ellos, sí.
en plural. Entonces sería, ¿no? Tú pedirás su dirección a tus padres, ¿no? Tú se las pedirás. Sería así la traducción. Tu la leur demanderas. ¿D'accord? Tú se las pedirás. Porque estás reemplazando la, son adresse. ¿A quiénes? A tus padres. Ok. Oui, exactement. C'est ça. Très bien. Ensuite. Merci Mariana. Ensuite, 3. Voilà, il y a toujours deux estructuras. Hay siempre dos, pues, para reemplazar, ¿no? Por eso estamos con los 4 trabajando, porque siempre va a haber dos. Ok, je vous écoute. Oui. Elle leur en parle. Ah. A, B. Oui, bravo, exact. Elle leur en a parlé. A parlé, parler, es el pasado. Très bien, exactement. De la misma façon, n'est-ce pas? Es el hablar de sus problemas. Ese hablar de algo, pues va a ser el on, ¿no es cierto? Alors, a ses collègues serían a ellos, ¿no? Y bajo la tabla, pues ahí está la clave porque está el orden en el cual van a ir. Ella se los ha dicho, llegaría a ser, ¿no? Elle leur en a parlé. Y muchas veces vamos a escuchar así a los nativos hablar con el on sobre todo. Justamente es porque ya se dijo algo precedente y se retoma mucho eso en el francés hablado, ¿ok? En el on, sobre todo el on, ¿no? Para no quedar como que descolocado con qué dijo y demás. Elle leur en a parlé, ¿no? Ella se los ha dicho, ¿no? ¿A quiénes? A sus colegas, ¿qué cosa? De sus problemas, ¿no? Sí, ok, está bien. Entonces les voy a dar una práctica al final, sí, igualito. Ok, 4, très bien. Encore une fois, toujours, il y a deux structures, siempre hay dos. D'accord? Pierre à Paul et à la gare, disons. ¿No? A. On peut lire, podemos leer. Yo le si he déposé. Je les y ai déposés. N'est-ce pas? Je les y ai déposés. Très bien, exactement. ¿No es cierto? Nuevamente, es muy fácil verlo desde ese punto de vista. Pierre y Paul, ¿no es cierto? Como son dos, C-O-I. Y la gare, un lugar. Yo les he dejado, sí, ¿no? Très bien. 5, très bien, Manuel. Bravo. Ensuite, donne un croissant à la petite fille. Donne un croissant a la petite fille. Siempre va a haber dos. Bueno, estos ya son con los imperativos.
Non. Donner le Louis. Mhm. Don le Louis. Don, Donne. don le Louis. Don le Louis. No donne. Don le Louis. Si no está acentuada, las es no se van a pronunciar. Don le Louis. Entonces, ¿cómo llegaría a interpretar este? Dale un croissant a la pequeñita. ¿Cómo llegaría a ser? ¿Como orden? ¿No? Dáselo. Oui, bravo, Vanessa. Dáselo. Dáselo. Don le Louis. Dáselo. ¿Qué cosa? El croissant. ¿A quién? A la petite fille. Dáselo. Oui, c'est ça. Y siguen, van a siempre seguir la estructura, ¿no es cierto? Del triángulo ahí de cabeza, ¿no es cierto? Aquí estaba los COD, COD, y después venían los COI. Y después viene el I y el ON. O sea, ese triángulo de como que echado es la clave para ir con la respuesta. ¿Ok? Très bien. Prête ta voiture à ta sœur. Nos vemos que son órdenes, ¿ok? El anterior era orden igual. ¿Hemos visto el imperativo? ¿L'impératif? Creo que no, ¿no? No. Vamos a ver entonces el imperativo. Entonces aquí es no, dáselo. Son órdenes. Y aquí, prête ta voiture à ta sœur. Presta tu coche a tu hermana. Son órdenes. Prête, pero en estas órdenes pues también hay dos. Siempre va a haber dos estructuras. Prête ta voiture à ta sœur. ¿Cómo llegaría a ser? De. Oui, on peut. Peut-être. Pardon? Peut-être la Louis. De. Bravo, exactement, Mariela. Muy bien. Felicitación, exactement. Presta tu coche a tu hermana. ¿Cómo llegaría a ser la orden? Entonces, prête-la lui. Prête-la lui. ¿Cómo llegaría a ser? O a la clase. Prête-la lui. Préstaselo. Préstaselo. Très bien, exactement. Préstaselo. ¿Qué cosa? El coche. ¿A quién? A tu hermana. Prête-la lui. Très bien, exactement. C'est ça. Entonces, nuevamente constatamos que también el orden es importante, ¿no? La lui. Le COD, le COD, et puis le COI. Y después I, on. Hay otros también órdenes con I, on. Como les he mostrado, ¿no? Allons-y. Allons-y. Ça y est, ¿no es cierto? Ok, on continue. Vamos con esta segunda. Vous avez prêté une chaise. Vous avez prêté une chaise. Aquí está la cosa. Vous avez prêté une chaise aux voisins. Han prestado una silla a los vecinos. Vous avez prêté une chaise aux voisins. Puede ser sí, no, y ahí vemos las respuestas, ¿no? Vous avez prêté une chaise au voisin. Vous avez prêté une chaise au voisin. B. Oui, on peut lire. Oui, je le en prêté un. Une. Une. Una, sí. Très bien. Je leur en ai prêté une. ¿Cómo sería entonces así un poquito la traducción? Je le presté una.
Sí, yo le ¿Perdón? presté uno. Sí. Sí, yo le presté uno. ¿Yo? Yo. Sí. ¿Sí yo? Yo les presté uno. Mm. Ujú, oui. Yo les... Oui. Ujú. Ujú, yo les presté una. Sí, muy bien. Je leur en ai prêté une. Une. ¿No? Y este une puede variar, puede ser, no sé. Por ejemplo, aquí puede ser, ya no une chaise, porque de ahí viene el une. Puede ser un table. Alors, sería un, un, un ballon. Una pelota, digamos. D'accord? Ah oui, je leur en ai prêté un. Les presté uno. No, un globo. Sí, un globo. Entonces depende ahí el un, une. Ok. Oui, très bien. Très bien. Ensuite, estamos trabajando con los dos. Hasta aquí. Jusqu'ici, très bien. Ensuite, elle a écrit des cartes postales à Paul. Elle a écrit des cartes postales à Paul. Siempre hay dos, ¿no? Des cartes postales à Paul. Ah, c'est une question. Elle a écrit des cartes postales à Paul? Non. Non. Personne. Ah, oui, lui en a écrit. Oui, exactement. Très bien, Manuel. Elle lui en a écrit. C'est ça. Lettre A. ¿Cómo sería entonces? Ella ha escrito cartas postales a Paul. Sí. Sí, ella le ha escrito. Ujú, ujú, oui, le ha escrito. O se las ha escrito. Por eso sería de carte postal, ¿no? Se las ha escrito. ¿Qué cosa de carte postal? ¿A quién? A Paul. Se las ha escrito. Porque si decimos les ha escrito, les ha, les ha escrito. ¿Qué estoy reemplazando? O sea, notamos que tampoco en... O sea, sí, ella les ha escrito. ¿A quién? Esa sería mi pregunta. Ahora, si decimos se las ha escrito, bueno, ahí ya hay un a alguien. Ok. Uy, el detalle es que en francés pues se va a tomar esa precisión. Oui, elle lui en a écrit. Ella se las ha escrito. ¿A quién? ¿A Paul? ¿Qué cosa? Algunas cartas postales. Très bien. Ensuite, pour finir, numéro 9. Encore une fois, tu n'offriras pas de chocolat. De chocolat à tes oncles. Siempre hay dos, ¿no? Non. Difficile.
No, personne. Nadie. ¿Es la D? On peut lire? Non, je ne leur en offrirai pas. Oui, bravo, exactement. Je ne leur en offrirai pas. Ok. Alors, on va regarder les réponses correctes. C'est ça. Très bien. Bueno, en general, muy bien. Je vous félicite. ¿D'accord? Entonces, ya analizamos todas. Nos falta la última. Ahí. Je ne... Con la negación. Es importante trabajar también con la negación, ¿no? Siempre la negación se va a anteponer. Je ne leur on. Pero después sigue su curso, ¿no? De leur on. Leur a tes oncles, a tus tíos, el leur, ¿no es cierto? Es a ellos, pues es indirecto. Y después on es de chocolat, ¿no es cierto? Ahí están los partitivos, le partitif. ¿Ok? Y la negación, pues siempre por delante. O sea, eso sí es importante. O sea, la negación no va a seguir su curso, ¿no? ¿Y cómo sería entonces? ¿Regalarás chocolates a tus... ¿no regalarás chocolates a tus tíos? Esa sería la pregunta. ¿No? ¿No regalarás chocolates a tus tíos? ¿Tu n'offriras pas de chocolates d'oncle? Respuesta, no. No se los regalaré. No, je ne leur en offrirai pas. No se los regalaré. No se los regalaré. Y no los regalaré, porque ahí ese los queda a quiénes o qué cosa de los. El se nos da la idea de a alguien. No se los regalaré. O no se los regalaré. Sí, sería de chocolate, ¿no? No se los regalaré. Très bien. Entonces todos tienen su equivalencia también en castellano o en español. ¿Y la de cuestión? ¿Pas de cuestión? Oui, ça va. Les voy a dejar una práctica, ¿d'accord? Para que la hagan. Tan pronto termina la clase, se las dejo para que vayan trabajando durante el fin de semana. Pendant ce week-end. Alors, pour finir, je pense qu'on peut faire un deuxième exercice. Para terminar, podemos hacer un segundo ejercicio. Muy simple. Oui, ça peut fonctionner comme... Alors, hum, oui, podemos hacer esto. Están las... Solo es cuestión de ordenar. Ok, oui. Travaille ça. Solo los últimos. Ces dernières 10 minutes qui nous restent. 15 minutes à peu près. Es ordenar. ¿Por qué es importante también ordenar? Porque tenemos que ver la colocación de los pronombres. ¿D'accord? Ok, oui. No. ¿Hay ayuda? ¿Qui? No. Qui j'aime. Qui j'aime? No. Qui? No, pas. Qui lui? Non? Qui lui a demandé? Qui lui a pris? Je me le demande. ¿No? Ok, vamos a analizarlo. D'accord. Qui lui a appris? Este lui obviamente puede ser... Es muy importante analizar esto. Puede ser a él o a lui, ¿no es cierto?
Sí, a él o a lui. Lui. Como un COD, ¿no es cierto? Yo me lo pregunto sería aquí. Je me le demande. Je me le demande. Yo me lo pregunto. ¿Quién se la ha tomado? No, ¿quién se la ha enseñado? ¿Quién se la ha enseñado? Apprendre, après. Me lo pregunto. Je me le demande. Yo me lo pregunto. Je me le demande. D'accord? Ok. Ensuite. Podría ser votre, tal vez. Votre. Non. Votre. Votre. Non. Voilà. Votre portable. Nous vous. Non. Nous vous. Non. Oui, le rondron, n'est-ce pas? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Se entiende? Non. Votre portable, nous vous le rendrons. Su celular, votre portable, su celular. Réponse, respuesta. Yushaka, Vanessa, Mariela, Joseph, Manuel. Nous vous le rendrons. Non? Nos se lo daremos. Nous vous le rendrons. Se lo daremos. Nosotros a vous, esto sería a usted, se lo daremos. ¿Qué cosa? Le portable. D'accord? Nosotros se lo daremos. Al futuro, se le rendrons. Nous vous le rendrons. D'accord? Ensuite. 3. On, non. Oui, le Québec. Oui, le Québec. Le Québec. Oui, voilà. Ahí, para que tengamos contexto. Le Québec. En Canadá. Le Québec. Non. On. On. Mon. Mon. On mon. Non. Parle. On m'en a tellement parlé. On m'en a tellement parlé. Vamos a decir. No, el Quebec, ¿no? Sorprendido, como que admiración. Quebec. ¿Cómo llegaría a ser? On m'en a tellement parlé. Me han hablado. Me han hablado, ¿no? Mucho. Me han hablado mucho. Mon, este es el me, como el me, pero M apóstrofe, porque después es el on, y esto lo está reemplazando Quebec. Quebec, ¿no? Quebec. Es muy importante hacer este análisis, por eso. Mon a tellement parlé. Y siempre el tellement, los adverbios van al centro. ¿Ok? A parlé, ahí está el centro, igual el tellement. ¿Ok? Me han hablado mucho. O sea, me han hablado mucho, ¿no? Me han hablado mucho.
O todo el mundo me ha hablado mucho. Depende. Mon a tellement parlé. D'accord. Ensuite. Non. Ah oui, votre adresse. Je. Ok. Siempre va a haber contexto, ¿no? Votre adresse. Je. Non. Je lui ai la donné. Et Louis. Oui, j'ai Louis. Non, j'ai. Je la lui ai donné, oui. Je la lui ai donné. Oui, très bien. Je la lui ai donné. D'accord? ¿Cómo llegaría a ser? ¿Qué significa? Votre adresse, je la lui ai donnée. ¿No? Yo le he dado. Se la he dado. Sí. Nos falta a nosotros. El Louis. No tenemos. La he dado, sí. Pero yo me preguntaría, ¿qué cosa? Puedo entender algo femenino, algo o a alguien en femenino. La he dado. Pero cuando decimos se la he dado, ahí hay un alguien. Y obviamente el femenino, pues el se la, ¿no? Se la he dado. Yo se la he dado. Je la lui ai donné, ¿no? Y obviamente el la está obviamente reemplazando la adresse, ¿es cierto? Y el lui a alguien. O sea, alguien. Pero alguien, ya sea hombre o mujer, pero alguien. Y ese se, yo se la he dado. Très bien, ok. Ensuite, 5, 5, 5. Ah, 5. Ok, très bien. On continue. On continue, on continue. Estamos a la mitad. Los últimos 5 minutos. Dernières 5 minutes. Oui, j'ai. Je. Non? Personne. J'ai dit, Je te. Je, eh, je te l'ai je tou- t'ai dit. je te l'ai toujours dit. J'étouffe. ¿Cómo llegaría a decir? ¿Cómo llegaría? ¿Qué significaría?
Je te l'ai toujours dit. No, hablamos igual. No, siempre te lo he dicho. Te lo he dicho. Je te l'ai toujours dit. Siempre te lo dije o siempre te lo he dicho. Siempre te lo dije, ¿no? Je t'ouffe. Ese je t'ouffe sería ahoga. Sí, ahogo. Sofoco. Sofoco. Ahogo. Siempre te lo dije. Así se dice en francés, ¿no? Siempre te lo dije. Je te l'ai toujours dit. Siempre te lo dije. Y aquí está el te con el e. Y este el apóstrofe sería algo de lo que te había hablado, ¿no? Te lo dije. Siempre te lo dije. D'accord? Ensuite. Sí. Ok, está un poco complejo, lo sé. El, ¿no? El fait peut-être? Oui, el fait. Oh, ok, on va s'arrêter là. Nos vamos a quedar aquí. Eh, el fait. El fait faute? Non. El fait, non? Mhm. Non. Elle fait la sourde oreille. Non, elle hace la oreja, se hace la oreja sorda. Elle fait la sourde oreille. D'accord? Elle fait la sourde oreille à propos de ce sujet. Se hace la oreja sorda en relación a este sujeto, ¿no? A este asunto. Elle fait la sourde oreille a, a propos de ce sujet. A propósito de este tema, ¿no? 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 ¿Ok?
Elle fait la sourde oreille à propos de ce sujet, mais je lui en ai parlé sans faute, sin, sin errores, ¿no? Ella se, ella se hace de oreja sorda, los oídos sordos creo que decimos, en relación a este tema, pero yo se lo hablaré sin, sans faute, ¿cómo sería? Yo se lo diré, se lo hablaré, se lo diré, sans faute, como que sin errores, sí, sin errores. D'accord? Je lui en parlerai. Se lo diré sin fallas. Sí, eso. ¿Ok? Ok. Ensuite, ahí está el lui, ¿no? Ensuite, s'il essaye, pas s'il essayons, s'il essaye, ENT no se pronuncia. S'il essaye, s'il essaye de partir, s'il essaye de partir, la police, c'est facile, la última parte. S'il essaye de partir, si intentan huir, la policía, ¿no? La police les en empêcherait. Les en empêcherait. Se los impedirá, sería, ¿no? Se los dirá. ¿No? Si intentan huir, la policía se los impedirá. ¿D'accord? La police les en empêcherait. El le a ellos, a ellos, ¿no? Si ellos intentan. Y el on, los verbos seguidos de la preposición de. Essayer de partir. Si intentan de huir o huir, de partir. La police les en empêcherait. Se los impedirá. Se los impedirá, sí. Ok. Eh, suivante. Mhm. J'adore. Non? Alors, je vous laisse comme activité, d'accord, à faire. Il est déjà l'heure. Entonces son los dos, ¿d'accord? Los dos siempre vamos a trabajar ahora con los cuatro prácticamente. Les voy a dejar entonces actividades prácticas para hacer esta parte. No olviden hacerlas y enviármelas, ¿d'accord? Así voy a poder corregir, etcétera. Y la mayor, pues, cantidad de veces está simplemente ver ese triángulo como que echado, ¿no? Para identificar con precisión a qué hace referencia y todo aquello. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être connecté. Passez une bonne semaine, un bon week-end, une bonne soirée. Et prenez soin de vous. Et on se voit lundi. Oui, lundi à 21h. D'accord? Aujourd'hui, on a vu les doubles pronoms. Merci du cher à Vanessa, Manuel, Mariela et Joseph. À lundi. Merci. Merci, prof.